Voy a hablar sobre números irracionales y números reales. Números irracionales y números reales, o sea, los números reales incluyen a los irracionales. Números reales es el sistema de números del cual queremos hablar, se suele denotar con la letra R. Y bueno, quiero decir que probablemente este video va a ser difícil de entender por una razón bastante, un poco inevitable me parece, que es que vamos a hacer un salto que a la humanidad le llevó varios miles de años hacer, eh, que fue, bueno, está ya hace más de 2000 años que la gente que conocía, o por lo menos alguna gente conocía cómo operar con las fracciones, incluso en algunos lugares del planeta números positivos y negativos, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y en un momento se dieron cuenta de que ese sistema de números no es compatible con la geometría, que ellos también conocían, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces, exactamente, extender la noción del número lo suficiente para que compatibilizarla con la geometría, fue un asunto que llevó bastante tiempo. Y bueno, vamos a hacer todo ese recorrido en un videito, ¿no? Entonces, quería mencionar que hay un video que conocí hace poco que se llama Making Sense of Irrational Numbers, que lo hizo una persona que se llama Ganesh Pai, y que me gustó, trata un poco de este tema y me parece que está bien hecho. Sin duda tiene una edición mucho más profesional que la que estamos haciendo nosotros aquí. Y bueno, al que le interese lo puede encontrar en YouTube. Entonces, quiero empezar con la historia que se suele atribuir a esta persona, que en español aparentemente se llama Hipaso de Metaponto, que vivió en lo que hoy es Italia, que en ese momento creo que sería parte de la antigua Grecia, en el siglo -5, y era parte de un grupo que se llamaban los pitagóricos, que era un grupo poco filosófico, religioso y científico, que, bueno, basaban un poco su filosofía, según tengo entendido, aunque no soy para nada experto en el tema, en la noción de que los números de alguna forma eh, le dan una unión a la existencia, digamos. Entonces, no sé, creo que hay una frase, no sé si será textual de algún texto de ellos o es lo que sea una interpretación, pero que para ellos todo es número, ¿no? Entonces, y cuando decían números se referían a números enteros y, bueno, fracciones también. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, ciertas figuras para ellos, pentagramas, no sé, que tenían simbolismos religiosos y filosóficos, y también veían su filosofía reflejada en el hecho de que son ciertas fracciones las que tenés que tocar una cuerda para lograr que los sonidos sean armónicos, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, esta persona participó de ese grupo y en un momento hizo un descubrimiento que un poco contrastaba o chocaba mucho contra la concepción del mundo que ellos tenían. Y el descubrimiento, bueno, hay diferentes versiones, más o menos dramáticas, de que o bien los pitagóricos quisieron mantener este descubrimiento de los números irracionales, ¿no? Y inconcebibles, lo quisieron mantener en secreto, o que por no mantenerlo en secreto, Hipaso fue castigado, ya sea con exilio o en la versión más dramática, lo asesinaron, digamos. Bueno, que sea como sea lo que haya pasado, que es difícil saber porque pasó hace mucho tiempo, el descubrimiento, una versión, digamos, es bastante sencillo de explicar, a pesar de todo el lío que causó en la historia de la matemática, que es simplemente que si uno conoce el teorema de Pitágoras y mira un triángulo rectángulo con dos lados del mismo largo, de largo uno, y se plantea cuánto mide el tercer lado, bueno, va a llegar a la ecuación de que ese número
la longitud del tercer lado, x al cuadrado, tiene que ser 2. Eso es algo que ya era conocido de los babilonios y todo, pero el descubrimiento de Hipaso fue la siguiente afirmación, que es que, le voy a poner exclamación, no hay ningún número racional, ninguna fracción, que al cuadrado de 2. ¿No? Ese fue el descubrimiento. Y entonces lo que significa que ellos se están imaginando bueno, que hay un número ahí que está siendo definido, que es la longitud de este segmento, y tiene que cumplir que x cuadrado es igual a 2, pero los números que conocían, y que ellos creían que gobernaban un poco todo su sistema filosófico, que eran los números racionales, no, en ese sistema de números no hay ningún número que eleva al cuadrado de 2. Y bueno, antes de continuar, quiero dar el argumento que data de esa época de Hipaso, que le voy a llamar demostración. Que demostración es una palabra para un argumento convincente en el discurso matemático, digamos. Y lo que lo distingue un poco de los argumentos que se usan en política o en otros ámbitos de la vida es que se suele tratar de usar solamente, o sea, para empezar, se parte de un punto común con la persona a la cual se quiere convencer, eso siempre en cualquier discurso humano, uno parte de un piso común, si no, no puede haber diálogo. En este caso se espera que la persona sepa sobre fracciones, que sepa lo que es una fracción reducida, que sepa lo que es un número par, un número impar, ese tipo de cosas. Y a partir de esa base común se trata de argumentar, utilizando solamente argumentos de los que no fallan, digamos, sería un poco la idea. ¿Tá? Y convencer a esa persona de algún hecho que puede ser sorprendente como este, que no hay ninguna fracción que al cuadrado valga 2. ¿Por qué no? ¿No? Y bueno, a diferencia en la política o en la vida cotidiana, nos restringimos bastante a qué tipo de argumentos se permiten usar. Por ejemplo, argumentos que son muy útiles en la vida cotidiana, como argumentar por analogía, ¿no? Esta situación es parecida a aquella, y en aquella pasaba esto, así que capaz que en esta también, ¿no? Ese tipo de razonamientos son súper útiles y los usamos todos los días, pero incluso los matemáticos los usamos, pero en las demostraciones se suele intentar evitar usar ese tipo de razonamientos y quedarnos solo con lo más sólido, lo más conservador, digamos, dentro del razonamiento humano, digamos. Y incluso esta noción de demostración en la matemática y dentro de la matemática a través de los años y hoy en día, siempre hay cierto debate respecto a qué cosas constituyen y qué cosas no constituyen una demostración. No es una noción donde haya un consenso universal, pero sí hay un consenso bastante amplio sobre de qué se trata. Por ejemplo, hoy en día hay gente que no le gustan ciertas demostraciones que requieren utilizar un ordenador, una computadora para verificar 10.000 casos, ¿no? Haces un argumento así de persona a persona que reduce un problema a cierto número de casos inmanejable para una persona, pero manejable para una computadora. Y luego programas la computadora para verificar esos casos. ¿Eso es una demostración sí o no? Hay cierto debate y hay otro tipo de debates también. Pero en todo caso, este argumento viene de hace más de 2000 años y hoy en día se sigue considerando casi universalmente como un argumento válido, ¿no? Como una demostración a estándares modernos. Si llamamos moderno lo de hoy, ¿no? Que mañana ya no lo será. Y ¿qué quiero decir con esto? Esto también es algo que a mí me gusta de la matemática, que es que uno puede apreciar los razonamientos, la capacidad de pensar de personas que vivieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Miles de años, y sorprenderse, ¿no? Y aprender cosas nuevas de esa historia. Y acá el razonamiento es bastante sencillo. La primera fase es, bueno, supongamos, lo estoy escribiendo yo, ¿no? Pero en mi versión, la primera frase, supongamos que P sobre Q es una fracción. Reducida. ¿Tá? Estamos asumiendo que la persona que estamos tratando de convencer sabe o va a aceptar, para el propósito de leer mi argumento, que
cualquier fracción se puede llevar a una forma reducida, donde el numerador y el denominador son coprimos. Y vamos a asumir que existe una fracción reducida que al cuadrado vale 2. Y podemos pensar que esa fracción, que P y Q son números naturales, positivos, porque si la fracción fuera negativa, puedo tomar el opuesto y al cuadrado también vale 2. Así que no hay ningún problema. Menos por menos da más, ¿no? Entonces P y Q son números naturales. Y del hecho de que al cuadrado esta fracción vale 2 se obtiene P cuadrado sobre Q cuadrado igual a 2. Y lo que es lo mismo, decir P cuadrado vale 2Q cuadrado. ¿De dónde? P es par. Acá hay que decir un poquito. Me olvidé de mencionar algo bastante importante, que es que la primera frase ya es un poco extraña, ¿no? La primera frase dice, supongamos que P sobre Q es una fracción reducida que al cuadrado vale 2. ¿No era que queríamos mostrar que eso no pasaba? Y acá es lo que decía el matemático inglés Hardy, decía que un ajedrecista puede ofrecer un peón, pero un matemático ofrece el partido entero. ¿Tá? Esto es lo que se llama un razonamiento indirecto por lo absurdo. Hay distinciones ahí adentro que no quiero entrar. Pero esencialmente lo que uno quiere hacer es como... Es decir, bueno, pongamos que pasa lo que queremos mostrar que no pasa. Y ahora sigamos a partir de ese punto y lleguemos a una contradicción, a que eso no podría haber pasado desde el principio. Entonces es parecido a esos razonamientos de aquellas series de abogados donde para defender a un cliente que es acusado de asesinato dicen, bueno, dicen que asesinó a esta persona, pero la persona fue asesinada entre tal y tal hora y en tal lugar y a esa hora mi cliente está en tal lado y hay 50 personas que lo pueden atestiguar. Entonces es como una especie de razonamiento indirecto en el sentido de empezar partiendo de lo que no queremos que pase, ¿no? Y hay sutilezas ahí que no me interesa hablar en este momento, pero entonces hay otra cosa para decir aquí en la segunda línea, que es que, bueno, ok, P cuadrado igual a 2Q cuadrado, eso se deduce de que P sobre Q al cuadrado vale 2, sin ningún problema, multiplicando ambos lados por Q cuadrado. Pero eso en realidad lo que implica es que P cuadrado es par, ¿no? P cuadrado es el doble de un número natural. Y bueno, ahora lo que hay que saber es que los cuadrados de los números pares son pares y los cuadrados de los números impares son impares. Así que si P cuadrado es par, P también es par. Y eso nos permite pasar a la siguiente línea, que es escribiendo P igual a 2 veces un número natural A. ¿No? P es par, así que es el doble de un número natural A. ¿No? Escribiendo P igual a 2 se obtiene... Y ahora viene 2 al cuadrado es igual a Q cuadrado. Porque acá hice una pequeña cuenta, que la pueden hacer ustedes en una hojita de papel, que es cambié P cuadrado aquí por 2A al cuadrado, me dio 4 por A al cuadrado, y bueno, y dividí entre ambos lados y obtuve esta cuentita. ¿No? Sabiendo que P es par, lo puedo escribir como el doble de otro número entero, y ahora obtuve que Q al cuadrado vale 2 veces A cuadrado. Y de aquí se obtiene que Q también es par. Bueno, entonces, partiendo del hecho de que teníamos una fracción reducida que al cuadrado valía 2, acabamos de ver que el numerador y el denominador son pares. Y esto contradice que la fracción es reducida. ¿No? Entonces el razonamiento es el siguiente, ¿no? Yo digo, bueno, vos no creés que... Vos pensás que hay una fracción que al cuadrado vale 2. Bárbaro. Imagínatela. Bueno, podés reducirla, ¿no? Si hay mayor denominador común, mayor divisor común del numerador y el denominador, dividís ambos entre eso y ahora tenés una fracción donde el numerador y el denominador son coprimos. El mayor divisor común es 1. Bárbaro. Y ahora vamos a razonar. Hacemos unas cuentas, obtenemos que el numerador era par.
Y seguimos haciendo unas cuentitas y obtenemos que el denominador también es par. Bueno, pero eso contradice que la fracción era reducida. Entonces la conclusión es, no puede existir ninguna fracción reducida y por lo tanto ninguna fracción que al cuadrado valga 2. Esa es la conclusión del argumento. Y es bastante sencillo y es algo que es un argumento que perdura, ¿no? Pasó la prueba del tiempo, ¿no? 2000 años, más de 2000 años y sigue siendo iluminador y creo que sorprendente para la persona que lo ve por primera vez, ¿no? Quizás un poco difícil de entender, pero sorprende. Y bueno, y a la matemática en sí, y en particular a los pitagóricos que pensaban que todo era números enteros y fracciones, el hecho de que la diagonal del cuadrado del lado 1, que ellos ya conocían, eran bastante avanzados en geometría plana, y conocían el teorema de Pitágoras, ¿no? Eran pitagóricos, y el hecho de que esa longitud no corresponde con ninguno de los números que ellos conocían, los únicos números que conocían, bueno, les complicó bastante la vida, el panorama conceptual. Y entonces voy a simplificar groseramente la situación y voy a plantear dos opciones para resolver este conflicto, ¿no? Una opción es divorciar la geometría de los números. Entonces decir, bueno, ok, la diagonal del cuadrado, su longitud, su magnitud, digamos, no es un número de los que conocemos. Bárbaro. Entonces, por un lado voy a hacer razonamiento con figuras, como hacíamos siempre, y por otro lado con números. Y bueno, dejo de tratar de asignarle números a los conceptos geométricos y tal. Y puedo continuar así. Y la otra opción es ampliar la noción de número para que haya un número que al cuadrado valga 2, ¿no? En particular, noción de número. Pero más que eso, ¿no? Ampliar la noción de número para compatibilizarla con la geometría, ¿no? Para poder todas esas construcciones que yo imagino que dan números, áreas, volúmenes, perímetros, poder en mi sistema de números que yo conozco, ¿no? Ese mundo conceptual que me creé, que haya un número correspondiente a todas esas nociones geométricas, ¿no? Es más que solo raíz de 2, ¿no? Porque uno puede decir, ok, invento un nuevo número raíz de 2. Pero no, es un poco más que eso, ¿no? Ampliar la noción de números. Y simplificando muy groseramente la historia de la matemática, 2000 años, más de 2000 años de historia, la matemática optó por la opción 1 por un par de milenios y luego empezamos a clarificar qué se precisa exactamente, cómo precisamente ampliar la noción de número para compatibilizarla de nuevo con la geometría. Y eso se terminó de lograr en el siglo XIX, o sea que realmente es un desarrollo bastante reciente y para o sea, aprenderlo en un video de 20 minutos es como realmente un salto bastante violento, ¿no? Si lo comparás con lo que la humanidad demoró en cocinar estas ideas, ¿no? Y también es un punto en la educación matemática que yo creo que la mayor parte de las personas del planeta no llegan nunca, porque no es una noción de interés cotidiano para la inmensa mayoría de las personas del planeta, ¿no? Como sí lo es saber operar con fracciones y porcentajes y cosas así. Eso sí es algo que, incluso números negativos, es algo que la mayor parte de la gente creo que, bueno, por lo menos la gente que maneja algo de plata, o que alguna vez tuvo una cuenta de banco, o piensa en abrir un plazo fijo, pedir un préstamo, o lo que sea, esas nociones sí son de interés práctico y cotidiano para ellos, o que quieren entender la tabla de posiciones de las eliminatorias, ¿no? Pero esta noción es mucho más conceptual y empieza a ser importante para aquella gente que quiere saber la matemática suficiente para hablar de las nociones de la mecánica, del electromagnetismo y de física más avanzada, en particular sobre las ecuaciones diferenciales, que son un poco una de las herramientas fundamentales con las cuales se enuncian las teorías físicas, por lo menos muchas de ellas. Y entonces, bueno, no es una cosa para unos pocos, creo. No es que sea inaccesible para todo el mundo, es que hay que invertirse en toda esa cantidad de tiempo y la gente hace cosas que le sirvan
que consideren que les sirvan, ¿no? Pero creo que, bueno, la gente que va a hacer ciencia, especialmente ciencia que tenga y que involucre mucha matemática o mucha física, ese es el tipo de gente que generalmente, o incluso ingeniería, ¿no? Que generalmente precisa tener una noción un poco más, esta noción más amplia de número. Y, y bueno, de vuelta, voy a simplificar la historia de la matemática, porque creo que a lo largo de la historia y mucho antes de este nombre que voy a escribir, hubo matemáticos que entendieron o que en su cabeza había dos tipos de números, las fracciones y luego aquellos números que se podían aproximar, podían especificar con tanta precisión como quisieran, fracciones que no son ese número pero que están bien cerquita, pero bueno, que el número en sí no es una fracción, ¿no? Sería el caso de raíz de 2, ¿no? Como que yo puedo especificar fracciones que aproximen raíz de 2, pero raíz de 2 no es una fracción, esa es la idea. Y hubo muchos matemáticos con esa idea en la cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que la idea bien clara de decir, si vos conoces las fracciones, los números nuevos que hay que agregar o inventar, según tu punto de vista, son estos, creo que esa noción se concretó en forma muy clara. Fue a través del trabajo de esta persona, Richard Dedekind. Bueno, que fue un matemático alemán aunque cuando él vivía ahí no se llamaba Alemania, me parece que era Prusia, pero del siglo XIX. Incluso llegó a vivir un poquito en el siglo XX esta persona. Y la idea que él tuvo fue, bueno, ok, raíz de 2 no será una fracción. Pero si yo me imagino todas las fracciones acá, en esta recta, 0, 1, 2, menos 2, no sé qué. Ok, yo voy a hacer esta construcción de levantar un triángulo acá de tamaño 1 y transportar esta longitud hasta aquí. Ok, ahí no hay ninguna fracción, bárbaro. Pero lo que sí me permite hacer, el hecho de que no haya ninguna fracción que al cuadrado valga 2, me permite partir a las fracciones, a los números racionales, en dos lados. Un lado que le voy a llamar el lado de derecho y un lado que le voy a llamar el lado izquierdo. Y lo puedo decir sin nunca mencionar raíz de 2, o sea, no tengo por qué. Puedo hablar solo de fracciones y esta forma de partir está bien definida, porque yo puedo decirte una fracción cuando está del lado derecho, cuando es positiva y su cuadrado es mayor que 2. Y cuando está del lado izquierdo, cuando no pasa lo que acabo de decir. ¿Tá? Cuando es negativa o cuando es positiva y su cuadrado es menor que 2. ¿Tá? Del lado izquierdo hay cosas que el cuadrado vale mayor que 2, pero son negativos. Menos 1000, su cuadrado es 1.000.000, es mayor que 2, pero está del lado izquierdo. Entonces, ok, raíz de 2, sea lo que sea, no me interesa decir qué es, pero lo que sí puedo decir es que yo sé decir cuándo una fracción es mayor que raíz de 2 y cuándo es menor que raíz de 2, y eso me parte los números racionales en dos mitades. Y eso es lo que le voy a llamar un corte. Un corte irracional le voy a llamar, porque solo me interesa en esto. Consiste en partir Q en dos conjuntos disjuntos y no vacíos, ¿tá? Lado izquierdo y lado derecho, ¿tá? Los números del lado izquierdo lo voy a poner por aquí. Las fracciones del lado izquierdo son menores a las de la derecha. ¿Tá? Cualquier cosa del lado izquierdo, cualquier fracción del lado izquierdo es menor que cualquiera del lado derecho. Y cuando digo partir, quiero decir que toda fracción tiene que estar del lado izquierdo o del lado derecho y no disjunto significa que no están los dos, ¿no?
No vacío significa hay un número del lado derecho y hay un número del lado izquierdo, bárbaro. Ok, y los números del lado izquierdo son menores que los del lado derecho. Y la otra propiedad que es importante, que es que no hay un número, no hay un número racional en el borde de esa forma de cortar. O sea, no corté en un racional, ¿no? Y eso se puede decir así. El lado izquierdo no tiene máximo. ¿Ah? No hay ninguna fracción acá del lado izquierdo que sea la más grande de todas. ¿Ah? Siempre que tenga una fracción del lado izquierdo, hay otra un poquitito más grande todavía. Y el derecho no tiene mínimo. No tiene. Oh, qué horrible que es mi letra, me disculpo. No tiene mínimo. Creo que ahí definí todo lo que tenía que definir. O sea, un corte irracional es esto que está dibujado aquí, ¿no? Yo puedo decir, lado derecho son aquellas fracciones positivas que al cuadrado valen mayor que 2. Y lado izquierdo son todas las demás. ¿Y qué es lo que hice? Acabo de decir, todas las fracciones están o del lado derecho o del lado izquierdo y en una sola de esas dos mitades. ¿No? De los dos lados hay fracciones. Eso es lo que dije hasta acá. Y ahora decimos, los números del lado izquierdo son siempre menores que los del lado derecho, eso es verdad. Los de la izquierda acá son o positivos, que al cuadrado valen menor que 2, o negativos. Y los del lado derecho son positivos, que el cuadrado vale mayor que 2, ¿no? Son más grandes que todos estos. Y la última propiedad que es importante, para decir que ahí no había, donde corté, no había ningún número racional, ¿no? Realmente había un huequito ahí en los racionales. La propiedad esa es lo que dice es que el lado izquierdo no tiene ningún racional máximo. O sea, no hay cualquier número del lado izquierdo, hay un número del lado izquierdo un poquito más grande. Y el lado derecho no tiene ningún mínimo. No hay ningún número del lado derecho que sea el más chico de todos, ¿no? Por ejemplo, 2 está del lado derecho, pero también 3 medios, ¿no? Y también algo un poquito más chico que 3 medios, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, con esta noción de corte irracional, o sea, eh, armado con esa noción, sabemos exactamente cómo tenemos que extender nuestra noción de número para compatibilizarla con la geometría. Y la noción es los números reales se obtienen agregándole a los racionales un nuevo número que vamos a llamar irracional en el medio, entre medio, digamos, de cada corte irracional, ¿no? Irracional. Con esto quiero decir, cada vez que puedo cortar los racionales así, como un corte irracional en el sentido este de Dedekind, ahí en el medio voy a imaginar un nuevo número, que es mayor a todo el lado izquierdo, a todos los del lado izquierdo, y menor a todos los del lado derecho. Y lo que va a pasar entonces ahora es que se puede ver a partir de esta noción que el orden que yo tenía en los racionales, que yo sabía qué fracción es más chica que cuál, ¿no? Puedo comparar, las resto, hago un denominador común, me fijo si es positivo. El orden y las operaciones de suma, resta, producto y división, puse al revés la barra de división. División siempre y cuando no sea entre ceros, se extienden de Q a R. Porque al imaginarme ese nuevo número que agregué entre medio de... O sea, acá dije cómo extender el orden en realidad, ¿no? El nuevo número que asociado a un corte es mayor que todos los del lado izquierdo de su corte y menor que todos los del lado derecho. Y también cuando quiero comparar dos irracionales entre sí, puedo, porque simplemente me fijo si el lado izquierdo de uno de ellos tiene más números
que el del otro, ¿no? Se va a obtener, no quiero entrar en detalle sobre cómo se extiende, pero hay una única forma, ¿no? De hacer esto, porque... Y, y lo que quiero decir es que se obtiene que entre cualquier par de reales hay un racional, ¿no? Entre par de reales hay un racional. Así, si vos me das dos números racionales, o puedo hacer el promedio, y eso es una fracción que está entre medio de las dos. Y si me das un número irracional y un racional, bueno, me fijo, si el racional está del lado izquierdo del corte, significa, como el lado izquierdo no tiene máximo, hay un número racional un poquito más grande, que va a estar entre medio de los dos. Y si está del lado derecho, como el lado derecho no tiene mínimo, lo mismo. ¿No? Y si me das dos números irracionales, bueno, están definidos por dos cortes diferentes, no va a tener el mismo lado izquierdo y el mismo lado derecho. Entonces, bueno, uno de los lados izquierdos tiene que ser estrictamente mayor, tiene que tener un número más que el otro, y etcétera. Y puedo encontrar un número que está a la izquierda de uno de ellos y a la derecha del otro, ¿no? Ese es el argumento. Así que hay una sola forma coherente, digamos, aunque no quiero hacer todos los detalles, se puede hacer todos los detalles con lujo de detalle, explicar exactamente cómo operar con los cortes, pero creo que uno se puede imaginar que bueno, dado que están ensanguchados entre racionales, hay una forma de extender la suma y la resta y el producto y la división que sea coherente. Y no sé si quería decir alguna cosa más. Déjenme mirar mis notas. Bueno, esta es una noción que a mí me parece es la culminación un poco bueno, de siglos como de lucha conceptual así. Y dice un poco, bastante precisamente, cuánto hay que extender la noción de número para compatibilizarla con la geometría. Aunque ver que realmente ahora es compatible con la geometría nos va a llevar un poco más de trabajo, pero bueno. Y para mí un mejor número que número real, de vuelta, no sé si ya lo dije, pero la terminología no me gusta mucho, ¿no? Porque irracional es como que, bueno, en algún momento era inconcebible para alguien que existieran los números irracionales. Y ahora, real es un sistema que incluye los irracionales y se le pone un nombre, el nombre real, como diciendo es lo que hay ahí, es casi inconcebible que no existan estos números, ¿no? Pero me parece que un mejor nombre quizás sería números aproximables, ¿no? Como que la noción realmente que de quien está como un poco poniendo el dedo encima de esa noción que ya estaba implícita en muchos matemáticos hacía milenios. La noción es que, bueno, están estas fracciones que todos conocemos y que está bárbaro. Y también hay unos números que uno puede aproximar con la precisión que quiera. Es decir, está entre esta fracción y esta fracción. Está entre esta fracción y esta fracción, ¿no? Ir acercando esa precisión, ¿no? Pero que no son fracciones. O posiblemente puedan no serlo, ¿no? Hay dos tipos de números reales. Las fracciones y los números irracionales. Y esa es la noción que un poco realmente le pone el dedo encima Dedekind con esta definición de corte. Y para culminar un poco, cerrar un poco acá el panorama, quería darles el método, lo que se llama el método babilonio para aproximar raíz de 2. Raíz de 2 es el número que agregué a raíz del corte ese que acabamos de... Para aproximar raíz de 2. Que acabamos de decir como el hecho de que ningún racional al cuadrado vale 2 implica que puedo hacer este corte y el lado izquierdo no tiene máximo y el lado derecho no tiene mínimo, ¿no? Entonces la idea es cómo consigo fracciones del lado izquierdo y el lado derecho bien cercanas entre sí, ¿no? Eso es aproximar un número. Y el método babilonio es súper sencillo y en muy poquitos pasos te da una precisión enorme. Para los efectos prácticos puedes usar esa aproximación en lugar de raíz de 2 y nunca no te va a pasar nada, digamos. Y el método consiste en lo siguiente.
Empezando con x igual a 1, con x, quizás usen la notación igual a 1 en cada paso. Sustituyo. En lugar de x, lo uso como si fuera una variable en informática, ¿no? En lugar de x voy a cambiar mi aproximación primera, que era 1 para raíz de 2, una muy mala aproximación, la voy a cambiar por promediar x y 2 dividido x. La idea es que si x es más chico que raíz de 2, 2 sobre x va a ser más grande que raíz de 2. Y si x es más grande que raíz de 2, 2 sobre x va a ser más chico. Entonces, promediar esas dos cosas me debería dar una mejor aproximación a raíz de 2. Y lo da, ¿no? Y si quiero tener un intervalo, como dijimos, realmente encerrar raíz de 2 entre dos cosas, bueno, siempre puedo encerrar a raíz de 2 entre x y 2 sobre x. Si me dan un x positivo cualquiera, tengo esa propiedad. Así que puedo dar intervalos también, pero no lo voy a hacer. Y entonces se puede hacer a mano esta cuenta, pero entonces vamos a hacer una tablita que sea así, el número del paso y valor de x, ¿no? Y va a ser así, hacemos una tablita. En el primer paso, x vale 1. En el segundo paso, x vale 3 medios. En el tercer paso, x vale 17 doceavos. ¿No? Pueden hacer la cuenta ustedes, practicar ahí con el denominador común. Y esto ya los hice con la computadora, ¿tá? Implementé ahí 4 líneas usé Python y me dio estos valores, 408. Y en el paso 5, donde vamos a parar, voy a escribirlo así, me dio 665,857 dividido 470,852. Y este número que está aquí, si yo lo paso a notación decimal, me da 141421356,237. Y aquí viene el primer error. O sea que sus muy poquitos pasos y cuentas que son abarcables a mano, realmente obtienes una precisión, 12 cifras, que es suficiente para cualquier uso práctico. Los efectos prácticos de este número es raíz de 2. Y bueno, y si quiero encerrar a raíz de 2 entre intervalos, o sea, encontrar números racionales del lado izquierdo y del lado derecho de raíz de 2, puedo agarrar cualquiera de estos números y mirar el intervalo entre este número y 2 dividido este número, ¿no? No sé cuál de los dos va a ser más grande, pero ese intervalo me encierra a raíz de 2. Y esa es la idea de los números reales, es simplemente eso. Tengo mis fracciones viejas y queridas y agrego nuevos números siempre que estoy pudiendo dar como una aproximación mejor y mejor y mejor de algo, pero que resulta no ser una fracción, ¿no? Potencialmente resulta no ser una fracción. Bueno, si no lo es, lo agrego a prepo. Y no agrego nada más que eso, ¿no? Solamente un punto entre medio de cada corte. Y para terminar, bueno, ya dije que iba a terminar, pero que les dejo un problemita para aquellos que quieran entender un poco más el razonamiento ese de IPASO. Entonces el problema sería demostrar que raíz de 3 es irracional. Si no quieren hablar de números reales, pueden decir que no existe ninguna fracción que al cuadrado valga 3. Y de hecho es verdad que raíz cuadrada de cualquier natural, salvo que sea un natural, por ejemplo, raíz de 4 justo vale 2, bárbaro, pero raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8 son irracionales, raíz de 9 vale 3, ok, raíz de 10, raíz de 11, raíz de 12, ¿no? Etcétera. Eso, todas las raíces de números naturales que no sean enteras, de hecho son irracionales.
Eso el argumento de Ipaso no alcanza para demostrar eso, hay que ser un poquito más fino. Para 3 pueden repetir más o menos el argumento de Ipaso, pero para probar que raíz de 6 es irracional ya hay que hacer un poquito más, un argumento un poquito más fino, pero se puede. Y con eso terminamos.